Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como saben ustedes, esto es un podcast y ustedes eligen el momento en el que quieren escucharnos. Y como siempre, mi primera misión es la de saludar a Pilar Molero. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Jesús Javier. Pues tengo que reconocer que estoy sufriendo un poco porque te he visto ahí a punto de arrancarte a toser, que tienes hoy la voz un poquito delicadita. Así que, bueno, voy a intentar que no darte mucho trabajo y no darte muchas risas, que las risas siempre hacen que nos quedemos un poquito más sin aire. Bueno, pues sí, es que ya sabes lo que pasa con estos primeros fríos del otoño, que a mí que el otoño que me gusta mucho, pero bueno, pues también pasa que a veces nos pilla un poco despistados en la ropa de cama. Eso es, y los primeros fríos siempre nos atacan a la garganta, o por lo menos veo que a ti te pasa y a mí también, o sea que hay que cuidársela, hay que cuidársela. No sé, yo creo que va a ser inevitable que alguna risita se nos escape, porque si no que serían los jueves de todo va bien sin reírnos, ¿verdad? Seguro que alguna vamos a tener. Y bueno, le vamos a pedir también a nuestros oyentes que compartan, que escuchen, que le den like en YouTube y que compartan nuestro contenido. Tanto si les gusta como si no les gusta. Si no les gusta, compártanlo con aquellas personas que les caen mal y de esa manera... Y de esa manera les dan un berrinche, ¿no? Es decir, esto Sí. se lo mando no quiero decir nadie, pero se lo mando a fulanito de copas. No, eso sería, vamos, un regalazo lo que están haciendo. Nada. Aquí vamos a formar parte de la venganza. Mira. Claro, de la dulce venganza. Bueno, pues Pilar, una semana que, madre mía, con Facebook, ¿cómo está la cosa, eh? Que se nos Vaya, cayó... que se cayó. Bueno, tenemos que decir que ni tú ni yo nos enteramos mucho, me temo. Nada, Bueno, o al menos salir... yo no me enteré. Porque estábamos juntos en clase, ¿verdad? Y porque alguien lo comentó, pero si no, yo no me hubiera dado cuenta hasta las tantas de la noche, ¿eh? Pues nada, no nos enteramos. Y fíjate que yo que el lunes estaba pendiente de un mensaje. Pero bueno, Facebook está entre que se cayó y una que no se calla, porque ya sabemos que hay alguien por ahí, dicen la garganta profunda de Facebook, que está por ahí contando algunos secretillos y está comprometiendo a la compañía que antepone el negocio incluso a la salud de sus propios usuarios, ¿no? Uh-huh. Fíjate que podríamos decir que está siendo como una semana negra, ¿no? Para Facebook, que con la caída del lunes y con estas declaraciones ha bajado unos cuantos enteros en bolsa. Pero bueno, que como ganan tanto, yo creo que tampoco si pierden un poquito una semana, tampoco les va a pasar nada. Creo que el patrimonio de, no sé cómo se pronuncia bien, Mark Zuckerberg, el cabecilla de Facebook, sí, Zuckerberg, del presidente, sí. Creo que ha bajado el patrimonio en torno a unos 5.000 millones de euros. Pues fíjate, estoy pensando, Jesús Javier, que si tienen activado el modo escucha ese que tienen las redes sociales, igual esta semana nos bloquean el podcast, ya verás tú. Bueno, pues, y no se va a poder escuchar. El día que pierda yo 5.000 millones de dólares, estaré... Madre mía, hay que estar contento porque eso quiere decir que tienes muchos más. Pero bueno, me temo que no nos va a dar tiempo ya, ¿eh? Yo creo que ya no nos da tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir ahora a ver cómo pinta la crónica de esta semana con María Jesús Ortiz Moreiro, que nos va a contar y que nos va a decir, pues... ¿Qué nos contará? Bueno, no lo sé. Vamos a escucharla, Pilar. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. ¿Sabías? Uno de estos días ha entrado en erupción un volcán en la isla de La Palma. La isla a la que el chico ha tenido que ir tantas veces a trabajar con los telescopios. Mucha gente ha tenido que salir de su casa prácticamente con lo puesto. Me he acordado de ti, Mati, y del cariño que une a las personas con sus perros, cuando supe de un vecino que por el volcán había sido evacuado y, al no poder hospedarse en un hotel por llevar perros,
prefirió quedarse con sus 3, 4 patas en el coche. Claro, lógico, normal, la justa correspondencia de un dueño para con su perro. Yo intento hacer lo propio dedicándote estas líneas, en lo que hay también algo de egoísmo, no voy a negarlo, porque pesa tu ausencia, tanto que necesitaba quitar lastre. Mis paisanos y amigos de Todo va bien Guadix, en especial los que han tenido o tienen perros, entenderán que hoy la crónica del Quinto Anejo no vaya sobre lo que la actualidad de aquí o de allí abajo mande. Tendrán que entender que el Quinto Anejo también tiene sus días maluchos, como es este. Me acuerdo de ti, Mati, estos días, porque hace ya un año que te fuiste. ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, pues además de lo del volcán que te contaba, tenemos vacunas contra el COVID. El cachorrillo chico ha entrado al cole. La cachorrilla grande ha empezado a cantar en un coro. Angela Merkel ya no es la jefa de Alemania. Tenemos nuevos vecinos en el segundo. Yo me sigo reuniendo semana tras semana con mucha gente apañada en la plaza de Todo va bien Guadix. Y Yoda, tu compañero de juego, a veces reclama morder el hueso rosa con el que solía entretenerte. Todo eso y alguna cosilla más ha pasado cuando ya te había ido. Mucho de esto no te habría importado lo más mínimo, salvo, eso sí, no haber estado junto a nosotros, bien apegadita. Siempre viva en nuestro recuerdo, te quiere, la chica. Bueno, pues esta vez ha sido una crónica muy personal, la de María Jesús. Ha sido una crónica muy personal y muy emotiva, y que yo creo que la entendemos muy bien. Yo por lo menos la entiendo muy bien, y ella sabe que le enviamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo y todo nuestro calorcito occitano allí directamente a Berlín para que todos se sientan arropados. Bueno, es que despedirse de una mascota que te ha acompañado durante tanto tiempo, pues siempre es doloroso. Así que, bueno, pues un abrazo muy grande a María Jesús. Pilar. Un abrazo enormísimo, ya lo sabe, claro que sí. Bueno, nos ha dejado así con el cuerpo un poco... Me cuesta un poco remontar, es verdad. Cuesta un poco. Pero bueno, desde el principio todo bien ha sido eso, ha sido un poco montaña rusa, ¿no? De sensaciones y demás. Así que bueno, pues ahora tocaba esto, relajarse, bueno, ponerse un poquito más serios, más trascendentales. Pero bueno, Pilar, tenemos también próximamente, o lo venimos celebrando durante todo este año, el centenario del nacimiento de Carlos Ros González, de Carlos Ros, el director de la Escolanía de Guadix, durante tanto tiempo, pero además hizo muchísimas más cosas, y este próximo fin de semana, pues coincidiendo más o menos con la fecha de su nacimiento, lo vamos a descubrir en la entrevista que vamos a tener a continuación, pues se van a hacer actos, digamos, principales dentro de ese centenario. Y nosotros hemos tenido la suerte de hablar con Antonio Francisco Gabarrón, que va a pronunciar una conferencia acerca de Carlos Ros, y vamos a hablar extensamente acerca de esa conferencia, y nos va a dejar con ganas de saber más. Pues yo creo que no hace falta añadir nada más, simplemente pues dar entrada a esa entrevista que seguro que os va a gustar muchísimo a todos y a todas las que nos escucháis cada semana en este Todo va bien Guadix. Y a la vuelta continuamos con más, que bueno, nos ponemos poéticos, pero no adelantemos acontecimientos. Todo va bien Guadix, si podremos remontar, si todo va bien Guadix, todo va bien. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta. Todo va bien, Guadix. Todo va bien, y todo va bien porque en Guadix confluye, se une muchísima gente que lo hace todo muy bien y que lo hace también con muy buena inspiración. Es el caso de nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Antonio Francisco Gabarrón.
hoy está con nosotros porque este próximo sábado va a defender una conferencia sobre don Carlos Ros, sacerdote, músico y pedagogo, y que forma parte de algunos de los actos principales que se han programado con motivo del primer nacimiento de don Carlos Ros. Ese primer centenario del nacimiento de Carlos Ros González, que bueno, ya ha tenido algunos actos, como por ejemplo durante la Guadix Clásica, con el estreno de esa obra de José Manuel Baena, pero que este próximo fin de semana va a continuar con esta conferencia y también con una misa en... Pues nada más y nada menos que en la Catedral de Guadix, que fue testigo de la obra, testigo de primera mano de la obra de Carlos Ros González. Así que vamos a hablar directamente con Antonio Francisco Gabarrón, que está al otro lado del teléfono. Antonio Francisco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues vamos bien, Jesús Javier. Vamos estupendamente, todo va bien y no sé si ha sido un poco de casualidad, pero prácticamente todas estas restricciones han acabado prácticamente coincidiendo, alguna queda obviamente, pero han acabado prácticamente con la celebración de este primer centenario de don Carlos Ros. Pues sí, la verdad es que en ese aspecto vamos a tener suerte, más que suerte, yo creo que como siempre decía don Carlos, la providencia de Dios, ¿no? Es decir, de juntarnos otra vez y volver a cantar, ¿no? Cosa que ha estado con la pandemia, como bien dices, pues ha estado bastante restringida, ¿no? Como algunas cosas más también, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, pues eso, nos vamos a volver a ver, los escolanos, los nuevos, como dicen, los jóvenes, los niños, los más mayores y sobre todo escolanos, se siente todo Guadix, todos los acitanos y acitanas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues vamos a poder hacer unos actos bastante completos, sobre todo en lo que aforo, esa palabra que tan en cuenta tenemos. Pues sí, pues entonces, gracias a Dios, como bien decimos, pues en principio van a haber algunas restricciones de aforo, pero mínimas. Entonces, pues para esa misa, la misa del día 10, pues va a venir bastante bien para juntarnos pues todos los cantores que así deseamos celebrar, de qué mejor manera, que el primer centenario del nacimiento del ilustre personaje y del gran sacerdote, maestro y pedagogo, don Carlos Ros González. Jesús, si me dejas, pues te voy a decir un poquito pues lo que tú me preguntabas en referencia a los diferentes coros que van a actuar. Sí, bueno, sí. Pues vamos a actuar, que vamos a estar presentes en esta misa. Escolanía de niños cantores de la Catedral de Guadix, también los antiguos escolanos cantores, va a estar también el coro de la Hermandad de la Soledad, va a estar también presente la coral Acida, Acicorus, coral Puericantores María Briz, y el coro también Carlos Ros, que son también un grupo de maestros y de antiguos escolanos que han decidido también pues tener su propio coro con el nombre del director del homenajeado don Carlos Ros. Y nada, pues eso va a ser un poquito el día 10. Esto va a ser el próximo domingo, pero el próximo sábado, de alguna manera, coges tú el protagonismo para hablar de don Carlos Ros con una conferencia que habla precisamente de esa triple faceta de Carlos Ros como sacerdote, pedagogo y músico, pero que es una triple faceta que no son tres aspectos que en el caso de don Carlos Ros los podamos entender como aspectos separados de su vida, como compartimentos estancos, sino que unos se hibridaban con otros, ¿no? Él enseñaba a rezar cantando, pero al mismo tiempo llevaba a cabo su obra pedagógica en la que tenía una gran cantera de pequeños músicos, que fueron los escolanos, etcétera, etcétera. Al final todo era como una pequeña trenza, ¿no? de esas tres patas de las que tú hablas, ¿no? Sí, sacerdote, porque su vocación fue la del sacerdocio. Empieza como novicio, que es lo que yo quiero en esa conferencia empezar también a trasladar, porque de don Carlos conocemos muy bien, desde el año 47 que viene a Guadix hasta el año 2003 que muere, eso lo tenemos muy marcado y lo conocemos perfectamente.
pero hay un antes que es lo que va a marcar, como bien decimos, su faceta de sacerdote. En este caso empezó en la escuela apostólica en Carrión de los Condes, y ahí empieza ya a entrar dentro del mundo eclesiástico a través de los padres jesuitas que estaban muy presentes en toda España. Entonces, a partir ya de ahí empieza su vocación, tanto la sacerdotal como también la musical. A través también en la conferencia del sábado, pues se va a tratar todo lo que es la infancia, cómo descubre la música, cómo descubre el amor a la Eucaristía, y a través de ahí ese sacerdote y músico. Y luego esa parte de pedagogo que empieza también en el propio seminario donde él está, de novicio con los jesuitas, y que va a seguir paulatinamente. Es decir, era también profesor de casi todos los cursos, tanto en latín como en griego, como en ciencias naturales, como en física, como en química, casi nada. Era perfectamente profesor también a la vez que alumno, es decir, le explicaba a muchos de sus compañeros seminaristas las diferentes lecciones. Estamos hablando que cuando él estaba en cursos inferiores ya le daba incluso por encima a 2 y 3 cursos por encima de él. Es decir, tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto. Tenemos que decir que don Carlos fue brillante en todas sus etapas. Es decir, tanto en la vocación, que empieza, quiero decir, en la escuela apostólica, que es donde empieza a definirse esa vocación, pues ya ahí forma una gran parte. Ahí está perfectamente una persona muy madura, y que a través de su estudio va a poder dar clases luego en el seminario, como decía, a compañeros suyos, y luego también se va a trasladar en su campo, una vez que es sacerdote, dentro del seminario de Guadix también como profesor, que fue designado por don Rafael Álvarez Lara. Ahí también hay una incógnita, el por qué viene a Guadix, que en la conferencia, pues al hilo de esto, se podrá desprender el por qué viene a Guadix. Es decir, es bastante importante. Bueno, lo dejamos para el próximo sábado porque no queremos adelantarnos al contenido de esa conferencia. Básicamente lo que queremos hacer es invitar a la gente a la que vaya, pero sí que nos da pie a conversar sobre algunos asuntos sobre don Carlos Ros. Y es que, bueno, has comentado que era una persona con un coeficiente intelectual muy elevado. Era una persona brillante prácticamente en todos aquellos campos que se proponía. Lo mismo en materia de lo que hoy llamamos letras y de lo que llamamos ciencias. Era prácticamente un hombre del Renacimiento, pero al mismo tiempo era una persona muy discreta, muy casi que no se escuchaba que estaba a tu lado, incluso hablaba muy bajito, ¿no? Tenía un tono de voz muy, muy bajito. Era una persona como muy, muy discreta, ¿no? Yo creo que sería la manera de definirlo en cuanto a rasgo de su personalidad. Sí, era una persona que lo que está diciendo Jesús, era bastante discreta, bastante humilde. Es decir, él tenía un coeficiente intelectual, como estamos diciendo, bastante alto, pero a la vez tenía un corazón también muy grande. Era una persona, por los 6 años que llevo, bueno, algunas veces van interrumpiéndose, no que se han seguido, para una investigación que también quiero realizar sobre la biografía de él. He tenido la suerte de hablar con personas, algunos ya han fallecido, pero personas que lo conocieron desde los 8, 9 años, que eso era totalmente, no teníamos esos conocimientos, monjas que donde él servía en el servicio doméstico en Madrid. Pues he tenido la suerte de conocerlo, y siempre despertaba esa misma timidez. Era una persona muy respetuosa, una persona muy educada. Claro, el que sepa que yo he sido polano, que yo he trabajado también con él, que soy también discípulo de don Carlos, dirá, claro, Gabarrón o Francisco no va a decir nada malo. Es que no había prácticamente nada malo. Era una persona, pues eso, era también, podemos decirlo así, bastante cabezón, en el sentido, con todo el cariño, ¿no? Pero una persona que se mantenía, por así decirlo, en sus treces, ¿no? Y que él marcaba su manera. A lo mejor en algunos aspectos podríamos considerarlo como un poco difícil, pero no, luego era todo bondad. Y nos lo dice, en entrevistas que he tenido con compañeros suyos, también he tenido suerte de tener con jesuitas y luego con seminaristas, es decir, y luego pues con el día a día que lo hemos ido conociendo, ¿no? Aquí en Guadix, ¿no? Es una persona bastante respetuosa,
bastante seria, era muy serio, y él iba a lo suyo en el sentido de que él iba a su misa, a su colegio y a su canto, y donde no lo esperaban, él no iba, ¿no? Es decir, él no se metía en la vida, ¿no?, de las personas, sino él rezaba, él estaba presente, pero de una manera siempre muy discreta. De hecho, me comentan alumnas que lo tuvieron de profesor en magisterio, que eso también se debe a don Carlos, que casi costaba hablar con él. Él nunca miraba a la cara. Pero bueno, eso se debía con las mujeres, quiero decir, a la educación también tan recia que tiene. Estamos hablando de una persona que se está educando en la España del siglo prácticamente 28 al 32 es cuando se está educando esa persona, y luego en los años 40, es decir, una sociedad que es muy diferente a la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, claro, hay que ir viendo también esa percepción de los siglos en los que nos estamos moviendo, de los años en los que nos estamos moviendo, para ir comprendiendo también la manera de ser. Pero sí puedo decir que el 100% de las personas que he entrevistado pues han hablado siempre de compañerismo, una persona muy humilde que cuando la han buscado, cuando la han necesitado haya estado, y la verdad que eso, pues cuando es una persona que tú quieres, que tú sientes y que te ha transmitido tantos valores, pues la verdad que te llena de satisfacción. Pero claro, uno tiene también, no puede ser uno tan subjetivo, tiene que ser objetivo y también ir interpretando los datos que nos da la historia, intentar llevarlos con esa perspectiva, con eso. Bueno, esta, como señalabas, esta conferencia es un anticipo de ese trabajo de investigación que supongo se traducirá en un libro, y no es el primer libro que surge, Antonio Francisco, porque, bueno, no lo hemos dicho en la presentación, pero has sido director del Cuerpo de Seises de la Catedral de Guadix, y autor de un libro sobre los seises, lo que es un asunto que también nuevamente nos lleva a Carlos Ros, ¿no? Sí, fui director, pues bueno, hubo el año anterior a mí, hubo dos personas, Sergio Navarro y Manuel Gómez Barón, que fueron los que, digamos, terminaron esa labor de don Carlos. Quiero decir, terminaron porque don Carlos empezó ensayando, se motiva de que se encuentra mal, se va a la residencia y ellos siguen y preparan los seises de la Inmaculada del 2002. Luego, a partir del 2003, ellos lo querían dejar, porque empiezan con sus estudios, tal, aunque su amor siempre lo siguen teniendo. Y bueno, yo me encuentro ya en Granada, y cuando fueron a bailar los seises en la residencia donde estaba don Carlos, en Santa Teresa Jornet, allí en la residencia de ancianos, pues cuando terminó el baile, don Carlos me apretó la mano y me dijo entre balbuceos, porque él ya estaba bastante adelantado, la cuestión un poquito así de inmemoriado, de Alzheimer podríamos decir, que no lo dejara, ¿no? Entonces, bueno, yo por amor a él, a lo que me había inculcado la Inmaculada, a la Virgen, a tantos seises, porque esto es una labor, los seises vienen ya del seminario, desde el año 50, una labor que tratan los profesores, tanto don Carlos como don Jerónimo Gilmena, que muchas veces está ya a la sombra, pero fue el que lo introduce y el que lo lleva hasta que él prácticamente se va, y ya don Carlos empieza también con el ensayo de los bailes, porque don Carlos lo que dirigía era el coro de canto de los seises, el coro de la Schola Cantorum, que también hablaremos del seminario, y don Jerónimo Gil es el que los preparaba en los torreones de la Alcanzada, ¿no? Y bueno, pues a través de ahí pues surgió la idea también ya de hacer un libro, una vez que estaba terminando la licenciatura de Historia del Arte, con doña Pilar Berto Herrera, que también en paz descanse, y sobre todo por el conocimiento de esos seises que tenemos, ¿no? Entonces, en esa publicación ya descubrí algunos aspectos inéditos de la vida de don Carlos, como la partida de bautismo de su nacimiento, que es el 12 de octubre, aunque sí bien es verdad, a don Carlos lo registran civilmente, lo que llamamos pero en el registro civil, y luego también lo empadronan, pero en Madrid, pero lo registran el 29 de octubre, que es la fecha que él va a utilizar siempre como la fiesta de su cumpleaños, ¿no? Y bueno, luego bautizado el 15 de noviembre, pero esa partida de bautismo pues cambia un poquito también algunos hitos de la investigación. Y luego, por suerte, en la Compañía de Jesús tenemos algunos documentos que, como han pasado también algunos años, pues podemos ir también descubriendo, porque claro, ya saben, y también los que nos escuchan, muchos sabrán que hay elementos, hay archivos que no pueden ser investigados porque no cumplen con los años
para poder ser abiertos, ¿no? Entonces también se están abriendo algunos cuadernos y estamos descubriendo nuevas facetas de don Carlos. Ujú. Bueno, pues don Carlos, un personaje, una personalidad por descubrir todavía, a pesar de que la hemos tenido muy, muy cerquita durante muchísimo tiempo, pero siempre estudiar esos aspectos de la personalidad yo creo que resultan muy interesantes. Decías tú al principio, Francisco, que decías al principio que Guadix es una ciudad escolana, que es una ciudad escolana, pero no solamente por la gente que pasó por ese coro, por la gente que pasó por esas aulas, sino por el legado que ha dejado Carlos Ros. Carlos Ros hizo una ciudad que ha convertido en la música en uno de sus principales medios de transformación, que ha convertido a la educación, y hay que recordar ese trabajo que también se realizó con magisterio en la ciudad de Guadix durante muchísimos años, y que, bueno, a la sombra de aquella obra, pues muchísima gente se puso en contacto con tantas cosas que fueron impulsadas en un primer momento por Carlos Ros. Por lo tanto, podemos decir que su obra sigue viva y todo Guadix está impregnado de una manera o de otra de su obra, ¿no? Sí, yo creo que la ciudad de Guadix ha sido una transmisora excelente. Don Carlos se enamora de la ciudad de Guadix porque es una ciudad, bueno, cuando él llega a Guadix en los años 47, estamos hablando de una ciudad de unos 25 a 28 mil habitantes, de una ciudad grande, aunque bueno, él viene de Madrid, pero antes ha estado ya en diferentes seminarios, y él viene atraído, ahí puedo hablar un poquito porque estamos todavía intentando investigar un poquito más, ¿no? Los investigadores siempre queremos saber más. Él viene atraído por la figura del padre Otaño. El padre Otaño, un jesuita también de estilo renombrado, que es el que también trabaja mucho con los obispos y también en la recuperación, el esplendor de la música y la liturgia de la Iglesia, ¿no? El padre Otaño, y tiene un grandísimo discípulo que fue don Valentín Ruiz Aznar, que viene destinado a Granada. Entonces él viene atraído por la figura del padre Otaño y también por la de don Valentín Ruiz Aznar. Por eso él viene a Granada. Luego marcha a través de novicio, pero él ve que su vocación es clara, su vocación, como la de muchos jesuitas, pasaron también a ser sacerdotes diocesanos. El que se enamore de Guadix es porque es una ciudad pequeña, relativamente pequeña queremos decir, con 28.000 habitantes, y ve un campo bastante abandonado en el sentido, ciertamente hablando, venimos de una guerra civil, y hay diferentes aspectos como son el seminario, como son el campo educativo y luego también el cultural. Desde muy joven tiene la suerte de viajar con los jesuitas, desde que tenía, estamos hablando en el año 34, cuando ingresa la primera vez, con 14, 15, 16 años, él tiene la suerte por su voz, por su gran voz que tenía, de visitar a orfeones y coros tan importantes del País Vasco. Luego también tiene la suerte de escuchar en 2 conciertos a la Escolanía de Montserrat. Esto le va a cautivar para siempre en la música, aunque él ya de músico viene de antes, ¿no? Y a partir de ahí él quiere crear en Guadix una escolanía que, aunque a lo lejos, vea también ese espíritu de la Escolanía de Montserrat, un enamorado también de la Escolanía y de la Virgen de Montserrat. Y en este caso, aparte del coro, él ve también la necesidad de la educación, de ahí también lo de pedagogo. Y como bien decía, funda el Colegio Niños Cantores de la Catedral de Guadix, y luego va a surgir también el colegio, la escuela, de magisterio, y también el magisterio en la presentación, es decir, pues estaban directamente unidos a la escuela del Ave María. Y eso es lo que don Carlos ofrece a la ciudad de Guadix, por eso son tantos escolanos. Y luego aparte la música que el niño cantor llevaba a su casa, que también hacía que se embriagara también la casa de esos aromas celestiales, de esa música, al padre, a la madre, a los hermanos. De ahí van haciendo también, aunque no eran cantores, sentían también la escolanía como propia, y de sus padres a sus tíos y a sus diferentes familiares. Hay que resaltar también el papel también tan importante que tiene en este aspecto don Rafael Álvarez Lara,
que ven en don Carlos muchos de los dones que después va a dar. Y luego el Cabildo Catedral, que apoya esa constitución de la escolanía como escuela y también como servicio litúrgico a la catedral de Guadix. Yo creo que ahí es donde confluyen, de esa manera más o menos resumida, de donde confluye este panorama tan grande musical, que luego derivará en los diferentes coros que se van a realizar tanto en Guadix como en los diferentes pueblos donde haya un maestro escolano, donde también ellos fundan su coro. Caso de Mermería, del profesor don José María Mermería, con el coro que hace en Fraila. En Fraila hace un coro magnífico, esas voces también de ángeles, y luego sigue en su colegio en el Ruiz del Peral, y conforma, pues digamos, esos pequeños bastiones también escolanos, cada uno con la idiosincrasia de su director, o don José María Ortiz Valero con la recuperación también del folclore aquitano, y así podríamos ir hablando de muchísimos músicos, caso de José Manuel Baena, que nos referíamos también por la composición que se estrenaba, ¿no? Esa fantasía coral en esta semana de Guadix Clásica del presente año, y de Rafael Pascual, como escuela también de un gran organista, y esa familia de don Rafael Pascual, pues bueno, pues si Hernández Muñoz, pues siguiendo también con su sobrino, que es hoy en día un gran referente también de la música, de la zarzuela y sobre todo de la ópera, no a nivel nacional, sino también internacional. Y así podríamos ir hablando también de los Martos, de los Blázquez, de Cándido Ortiz, de tanto elenco, que gracias a esa inspiración de Dios hace que surja esa semilla tan vocacional de la música, de los matrimonios, de los escolanos que nos formamos también en esos valores, y sobre todo también de algunos sacerdotes que también han salido a raíz de este ejemplo, de este gran personaje, de esta gran persona como fueron. Está en tantos y tantos que bueno, que cualquier enumeración siempre es peligrosa. Este es el legado, a grosso modo, podríamos decir, de Carlos Ros en la ciudad de Guadix, que vemos que empezamos con la lista y no terminamos. Y esto es el comienzo, digamos, de esa conferencia de este próximo sábado, ya pasado mañana, en el Hospital Real de la Caridad a partir de las 6:30 de la tarde. Pues nada, pues muchísimas gracias a los que nos están escuchando, invitarles que si quieren pasar más que un rato, conocer una figura como es la de don Carlos Ros. Muchas veces se ha hablado de él, se hablará, pero sobre todo con documentos inéditos, que algunos de ellos me atreveré a decir para tampoco destripar el libro, que si Dios quiere, pues esperemos que salga bien a finales de año, bien a primeros del año que viene. Muchísimas gracias también a ti, Jesús Javier. Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por este rato, porque siempre la conversación contigo es muy agradable, y hoy que estoy un poquillo tomado de la voz, te agradezco muchísimo el cable que me has echado continuamente para que la entrevista tuviera continuidad. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jesús. Todo va bien, todo va bien, Guadix. Todo va bien, y todo va bien porque en Guadix confluye, se une muchísima gente que lo hace todo muy bien y que lo hace también con muy buena inspiración. Es el caso de nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Antonio Francisco Gabarrón. Hoy está con nosotros porque este próximo sábado va a defender una conferencia sobre don Carlos Ros, sacerdote, músico y pedagogo, y que forma parte de algunos de los actos principales que se han programado con motivo del primer nacimiento de don Carlos Ros. Ese primer centenario del nacimiento de Carlos Ros González, que bueno, ya ha tenido algunos actos, como por ejemplo durante la Guadix Clásica con el estreno de esa obra de José Manuel Baena, pero que este próximo fin de semana va a continuar con esta conferencia y también con una misa en nada más y nada menos que en la Catedral de Guadix, que fue testigo de la obra, testigo de primera mano de la obra de Carlos Ros González. Así que vamos a hablar directamente con Antonio Francisco Gabarrón, que está al otro lado del teléfono. Antonio Francisco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
Hola, buenas tardes. Pues vamos bien, Jesús Javier. Vamos estupendamente, todo va bien y no sé si ha sido un poco de casualidad, pero prácticamente todas estas restricciones han acabado prácticamente coincidiendo, alguna queda obviamente, pero han acabado prácticamente con la celebración de este primer centenario de don Carlos Ros. Pues sí, la verdad es que en ese aspecto vamos a tener suerte, vamos, más que suerte, yo creo que es, como siempre decía don Carlos, la providencia de Dios, ¿no? Es decir, de juntarnos otra vez y volver a cantar, ¿no? Cosa que ha estado con la pandemia, como bien dices, pues ha estado bastante restringida, ¿no? Como algunas cosas más también, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, pues eso, nos vamos a volver a ver, los escolanos, los nuevos, como dicen, los jóvenes, los niños, los más mayores y sobre todo escolanos, se siente todo Guadix, todos los acitanos y acitanas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues vamos a poder hacer unos actos bastante completos, sobre todo en lo que aforo, esa palabra que tan en cuenta tenemos. Pues sí, pues entonces, gracias a Dios, como bien decimos, pues en principio van a haber algunas restricciones de aforo, pero mínimas. Entonces, pues para esa misa, la misa del día 10, pues va a venir bastante bien para juntarnos pues todos los cantores que así deseamos celebrar, de qué mejor manera, que el primer centenario del nacimiento del ilustre personaje y del gran sacerdote, maestro y pedagogo, don Carlos Ros González. Jesús, si me dejas, pues te voy a decir un poquito pues lo que tú me preguntabas en referencia a los diferentes coros que van a actuar. Sí, bueno, sí. Pues vamos a actuar, que vamos a estar presentes en esta misa. Escolanía de Niños Cantores de la Catedral de Guadix, también los antiguos escolanos cantores, va a estar también el coro de la Hermandad de la Soledad, va a estar también presente la coral Acida, Acicorus, coral Puericantores María Briz, y el coro también Carlos Ros, que son también un grupo de maestros y de antiguos escolanos que han decidido también pues tener su propio coro con el nombre del director del homenajeado don Carlos Ros. Y nada, pues eso va a ser un poquito el día 10. Esto va a ser el próximo domingo, pero el próximo sábado, de alguna manera, coges tú el protagonismo para hablar de don Carlos Ros con una conferencia que habla precisamente de esa triple faceta de Carlos Ros como sacerdote, pedagogo y músico, pero que es una triple faceta que no son tres aspectos que en el caso de don Carlos Ros los podamos entender como aspectos separados de su vida, como compartimentos estancos, sino que unos se hibridaban con otros, ¿no? Él enseñaba a rezar cantando, pero al mismo tiempo llevaba a cabo su obra pedagógica en la que tenía una gran cantera de pequeños músicos, que fueron los escolanos, etcétera, etcétera. Al final todo era como una pequeña trenza, ¿no? de esas tres patas de las que tú hablas, ¿no? Sí, sacerdote, porque su vocación fue la del sacerdocio. Empieza como novicio, que es lo que yo quiero en esa conferencia empezar también a trasladar, porque de don Carlos conocemos muy bien, desde el año 47 que viene a Guadix hasta el año 2003 que muere, eso lo tenemos muy marcado y lo conocemos perfectamente. Pero hay un antes que es lo que va a marcar, como bien decimos, su faceta de sacerdote. En este caso empezó en la Escuela Apostólica en Carrión de los Condes y ahí empieza ya a entrar dentro del mundo eclesiástico a través de los padres jesuitas que estaban muy presentes en toda España. Entonces, a partir ya de ahí empieza su vocación, tanto la sacerdotal como también la musical. A través también en la conferencia del sábado, pues se va a tratar todo lo que es la infancia, cómo descubre la música, cómo descubre el amor a la Eucaristía y a través de ahí ese sacerdote y músico. Y luego esa parte de pedagogo que empieza también en el propio seminario donde él está de novicio con los jesuitas y que va a seguir paulatinamente. Es decir, era también profesor de casi todos los cursos, tanto en latín como en griego, como en ciencias naturales, como en física, como en química, casi nada. Era
perfectamente profesor también a la vez que alumno, es decir, le explicaba a muchos de sus compañeros seminaristas las diferentes lecciones. Estamos hablando que cuando él estaba en cursos inferiores ya le daba incluso por encima a 2 y 3 cursos por encima de él. Es decir, tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto. Tenemos que decir que don Carlos fue brillante en todas sus etapas. Es decir, tanto en la vocación, que empieza, quiero decir, en la escuela apostólica, que es donde empieza a definirse esa vocación, pues ya ahí forma una gran parte, ahí está perfectamente una persona muy madura y que a través de su estudio va a poder dar clases luego en el seminario, como decía, a compañeros suyos, y luego también se va a trasladar en su campo, una vez que es sacerdote, dentro del seminario de Guadix también como profesor que fue designado por don Rafael Álvarez Lara. Ahí también hay una incógnita, el por qué viene a Guadix, que en la conferencia, pues al hilo de esto, se podrá desprender el por qué viene a Guadix. Es decir, es bastante importante. Bueno, lo dejamos para el próximo sábado porque no queremos adelantarnos al contenido de esa conferencia. Básicamente lo que queremos hacer es invitar a la gente a la que vaya, pero sí que nos da pie a conversar sobre algunos asuntos sobre don Carlos Ros. Y es que, has comentado que era una persona con un coeficiente intelectual muy elevado. Era una persona brillante prácticamente en todos aquellos campos que se proponía. Lo mismo en materia de lo que hoy llamamos letras y de lo que llamamos ciencias. Era prácticamente un hombre del Renacimiento, pero al mismo tiempo era una persona muy discreta, muy casi que no se escuchaba que estaba a tu lado, incluso hablaba muy bajito, ¿no? Tenía un tono de voz muy, muy bajito, era una persona como muy, muy discreta, ¿no? Yo creo que sería la manera de definirlo en cuanto a rasgo de su personalidad. Sí, era una persona que lo que está diciendo Jesús, era bastante discreta, bastante humilde. Es decir, él tenía un coeficiente intelectual, como estamos diciendo, bastante alto, pero a la vez tenía un corazón también muy grande. Era una persona, por los 6 años que llevo, bueno, algunas veces van interrumpiéndose, no que se han seguido, para una investigación que también quiero realizar sobre la biografía de él. He tenido la suerte de hablar con personas, algunos ya han fallecido, pero personas que lo conocieron desde los 8, 9 años, que eso era totalmente, no teníamos esos conocimientos, monjas que donde él servía en el servicio doméstico en Madrid. Pues he tenido la suerte de conocerlo y siempre despertaba esa misma timidez. Era una persona muy respetuosa, una persona muy educada. Claro, el que sepa que yo he sido escolano, que yo he trabajado también con él, que soy también discípulo de don Carlos, dirá, claro, Gabarrón o Francisco no va a decir nada malo. Es que no había prácticamente nada malo. Era una persona, pues eso, era también, podemos decirlo así, bastante cabezón, en el sentido, con todo el cariño, ¿no? Pero una persona que se mantenía, por así decirlo, en sus 13, ¿no? Y que él marcaba su manera. A lo mejor en algunos aspectos podríamos considerarlo como un poco difícil, pero no, luego era todo bondad. Y nos lo dice, en entrevistas que he tenido con compañeros suyos, también he tenido suerte de tener con jesuitas y luego con seminaristas, es decir, y luego pues con el día a día que lo hemos ido conociendo, ¿no? Aquí en Guadix, ¿no? Era una persona bastante respetuosa, bastante seria, era muy serio, y él iba a lo suyo en el sentido de que él iba a su misa, a su colegio y a su canto, y donde no lo esperaban, él no iba, ¿no? Es decir, él no se metía en la vida, ¿no?, de las personas, sino él rezaba, él estaba presente, pero de una manera siempre muy discreta. De hecho, me comentan alumnas que lo tuvieron de profesor en magisterio, que eso también se debe a don Carlos, que casi costaba hablar con él. Él nunca miraba a la cara. Pero bueno, eso se debía con las mujeres, quiero decir, a la educación también tan recia que tiene. Estamos hablando de una persona que se está educando en la España del siglo prácticamente 28 al 32 es cuando se está educando esa persona, y luego en los años 40, es decir, una sociedad que es muy diferente a la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, claro, hay que ir viendo también esa percepción
de los siglos en los que nos estamos moviendo, de los años en los que nos estamos moviendo, para ir comprendiendo también la manera de ser. Pero sí puedo decir que el 100% de las personas que he entrevistado pues han hablado siempre de compañerismo, una persona muy humilde que cuando la han buscado, cuando la han necesitado haya estado, y la verdad que eso, pues cuando es una persona que tú quieres, que tú sientes y que te ha transmitido tantos valores, pues la verdad que te llena de satisfacción. Pero claro, uno tiene también, no puede ser uno tan subjetivo, tiene que ser objetivo y también ir interpretando los datos que nos da la historia, intentar llevarlos con esa perspectiva, con eso. Uh-huh. Bueno, esta, como señalabas, esta conferencia es un anticipo de ese trabajo de investigación que supongo se traducirá en un libro. Y no es el primer libro que surge, Antonio Francisco, porque, bueno, no lo hemos dicho en la presentación, pero has sido director del Cuerpo de Seises de la Catedral de Guadix y autor de un libro sobre los seises, lo que es un asunto que también nuevamente nos lleva a Carlos Ros, ¿no? Sí, fui director, pues bueno, hubo el año anterior a mí, hubo dos personas, Sergio Navarro y Manuel Gómez Barón, que fueron los que, digamos, terminaron esa labor de don Carlos. Quiero decir, terminaron porque don Carlos empezó ensayando, se motiva de que se encuentra mal, se va a la residencia y ellos siguen y preparan los seises de la Inmaculada del 2002. Luego, a partir del 2003, ellos lo querían dejar, porque empiezan con sus estudios, tal, aunque su amor siempre lo siguen teniendo. Y, bueno, yo me encuentro ya en Granada y cuando fueron a bailar los seises en la residencia donde estaba don Carlos, en Santa Teresa Jornet, allí en la residencia de ancianos, pues cuando terminó el baile, don Carlos me apretó la mano y me dijo entre balbuceos, porque él ya estaba bastante adelantado, la cuestión un poquito así de memoriado, de Alzheimer podríamos decir, que no lo dejara, ¿no? Entonces, bueno, yo por amor a él, a lo que me había inculcado la Inmaculada, a la Virgen, a tantos seises, porque esto es una labor, los seises vienen ya del seminario, desde el año 50, una labor que tratan los profesores, tanto don Carlos como don Jerónimo Gilmena, que muchas veces está ahí a la sombra, pero fue el que lo introduce y el que lo lleva hasta que él prácticamente se va, y ya don Carlos empieza también con el ensayo de los bailes, porque don Carlos lo que dirigía era el coro de canto de los seises, el coro de la Schola Cantorum, que también hablaremos del seminario, y don Jerónimo Gil es el que los preparaba en los torreones de la Alcanzada, ¿no? Y bueno, pues a través de ahí pues surgió la idea también ya de hacer un libro, una vez que estaba terminando la licenciatura de Historia del Arte, con doña Pilar Berto Herrera, que también en paz descanse, y sobre todo por el conocimiento de esos seises que tenemos, ¿no? Entonces, en esa publicación ya descubrí algunos aspectos inéditos de la vida de don Carlos, como la partida de bautismo de su nacimiento, que es el 12 de octubre, aunque sí bien es verdad, a don Carlos lo registran civilmente, lo que llamamos pero en el registro civil, y luego también lo empadronan, pero en Madrid, pero lo registran el 29 de octubre, que es la fecha que él va a utilizar siempre como la fiesta de su cumpleaños, ¿no? Y bueno, luego bautizado el 15 de noviembre, pero esa partida de bautismo pues cambia un poquito también algunos hitos de la investigación. Y luego, por suerte, en la Compañía de Jesús tenemos algunos documentos que, como han pasado también algunos años, pues podemos ir también descubriendo. Porque, claro, ya saben, y también los que nos escuchan, muchos sabrán que hay elementos, hay archivos que no pueden ser investigados porque no cumplen con los años para poder ser abiertos, ¿no? Entonces, también se están abriendo algunos cuadernos y estamos descubriendo nuevas facetas de don Carlos. Bueno, pues don Carlos, un personaje, una personalidad por descubrir todavía, a pesar de que la hemos tenido muy, muy cerquita durante muchísimo tiempo, pero siempre estudiar esos aspectos de la personalidad yo creo que resultan muy interesantes. Decías tú al principio, Francisco, que decías al principio que Guadix es una ciudad escolana, que es una ciudad escolana, pero no solamente por la gente que pasó por ese coro, por la gente que pasó por esas aulas, sino por el legado que ha dejado Carlos Ros. Carlos Ros hizo una ciudad
que ha convertido en la música en uno de sus principales medios de transformación, que ha convertido a la educación, y hay que recordar ese trabajo que también se realizó con magisterio en la ciudad de Guadix durante muchísimos años, y que, bueno, a la sombra de aquella obra, pues muchísima gente se puso en contacto con tantas cosas que fueron impulsadas en un primer momento por Carlos Ros. Por lo tanto, podemos decir que su obra sigue viva y todo Guadix está impregnado de una manera o de otra de su obra, ¿no? Sí, yo creo que la ciudad de Guadix ha sido una transmisora excelente. Don Carlos se enamora de la ciudad de Guadix porque es una ciudad, bueno, cuando él llega a Guadix en los años 47, estamos hablando de una ciudad de unos 25 a 28 mil habitantes, de una ciudad grande, aunque bueno, él viene de Madrid, pero antes ha estado ya en diferentes seminarios, y él viene atraído, ahí puedo hablar un poquito porque estamos todavía intentando investigar un poquito más, ¿no? Los investigadores siempre queremos saber más. Él viene atraído por la figura del padre Otaño. El padre Otaño, un jesuita también de estilo renombrado, que es el que también trabaja mucho con los obispos y también en la recuperación, el esplendor de la música y la liturgia de la Iglesia, ¿no? El padre Otaño, y tiene un grandísimo discípulo que fue don Valentín Ruiz Aznar, que viene destinado a Granada. Entonces él viene atraído por la figura del padre Otaño y también por la de don Valentín Ruiz Aznar. Por eso él viene a Granada. Luego marcha a través de novicio, pero él ve que su vocación es clara. Su vocación, como la de muchos jesuitas, pasaron también a ser sacerdotes diocesanos. El que se enamore de Guadix es porque es una ciudad pequeña, relativamente pequeña queremos decir, con 28.000 habitantes, y ve un campo bastante abandonado en el sentido, ciertamente hablando, venimos de una guerra civil, y hay diferentes aspectos, como son el seminario, como son el campo educativo, y luego también el cultural. Desde muy joven tiene la suerte de viajar con los jesuitas, desde que tenía, estamos hablando en el año 34, cuando ingresa la primera vez, con 14, 15, 16 años, él tiene la suerte por su voz, por su gran voz que tenía, de visitar a orfeones y coros tan importantes del País Vasco. Luego también tiene la suerte de escuchar en 2 conciertos a la Escolanía de Montserrat. Esto le va a cautivar para siempre en la música, aunque él ya de músico viene de antes, ¿no? Y a partir de ahí él quiere crear en Guadix una escolanía que, aunque a lo lejos, vea también ese espíritu de la Escolanía de Montserrat, un enamorado también de la Escolanía y de la Virgen de Montserrat. Y en este caso, aparte del coro, él ve también la necesidad de la educación, de ahí también lo de pedagogo. Y como bien decía, funda el Colegio Niños Cantores de la Catedral de Guadix, y luego va a surgir también el colegio, la escuela, de magisterio, y también el magisterio y la presentación, es decir, sí. Pues estaban directamente unidos a la escuela del Ave María. Y eso es lo que don Carlos ofrece a la ciudad de Guadix. Por eso son tantos escolanos. Y luego aparte la música que el niño cantor llevaba a su casa, que también hacía que se embriagara también la casa de esos aromas celestiales, de esa música, al padre, a la madre, a los hermanos. De ahí van haciendo también, aunque no eran cantores, sentían también la escolanía como propia, y de sus padres a sus tíos y a sus diferentes familiares. Hay que resaltar también el papel también tan importante que tiene en este aspecto don Rafael Álvarez Lara, que ven en don Carlos muchos de los dones que después va a dar. Y luego el Cabildo Catedral, que apoya esa constitución de la escolanía como escuela y también como servicio litúrgico a la Catedral de Guadix. Yo creo que ahí es donde confluyen, de esa manera más o menos resumida, de donde confluye este panorama tan grande musical, que luego derivará en los diferentes coros que se van a realizar tanto en Guadix como en los diferentes pueblos donde haya un maestro escolano, donde también ellos fundan su coro. Caso de Mermería, del profesor don José María Mermería, con el coro que hace en Fraila. En Fraila hace un coro magnífico, esas voces también de ángeles,
y luego sigue en su colegio en el Ruiz del Peral y conforma, pues digamos, esos pequeños bastiones también escolanos, cada uno con la idiosincrasia de su director, o don José María Ortiz Valero con la recuperación también del folclore aquitano, y así podríamos ir hablando de muchísimos músicos, caso de José Manuel Baena, que nos referíamos también por la composición que se estrenaba, ¿no? Esa fantasía coral en esta semana de Guadix Clásica del presente año, y de Rafael Pascual, como escuela también de un gran organista, y esa familia de don Rafael Pascual, pues bueno, pues si Hernández Muñoz, pues siguiendo también con su sobrino, que es hoy en día un gran referente también de la música, de las zarzuelas, sobre todo de la ópera, no a nivel nacional, sino también internacional. Y así podríamos ir hablando también de los Martos, de los Blázquez, de Cándido Ortiz, de tanto elenco, que gracias a esa inspiración de Dios hace que surja esa semilla tan vocacional de la música, de los matrimonios, de los escolanos que nos formamos también en esos valores, y sobre todo también de algunos sacerdotes que también han salido a raíz de este ejemplo, de este gran personaje, de esta gran persona como fueron. Está en tantos y tantos que cualquier enumeración siempre es peligrosa. Este es el legado, a grosso modo, podríamos decir, de Carlos Ros en la ciudad de Guadix, que vemos que empezamos con la lista y no terminamos. Y esto es el comienzo, digamos, de esa conferencia de este próximo sábado, ya pasado mañana, en el Hospital Real de la Caridad a partir de las 6:30 de la tarde. Pues nada, pues muchísimas gracias a los que nos están escuchando, invitarles que si quieren pasar más que un rato, conocer una figura como es la de don Carlos Ros. Muchas veces se ha hablado de él, se hablará, pero sobre todo con documentos inéditos, que algunos de ellos me atreveré a decir para tampoco descifrar el libro, que si Dios quiere, pues esperemos que salga bien a finales de año, bien a primeros del año que viene. Muchísimas gracias también a ti, Jesús Javier. Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por este rato, porque siempre la conversación contigo es muy agradable, y hoy que estoy un poquillo tomado de la voz, te agradezco muchísimo el cable que me has echado continuamente para que la entrevista tuviera continuidad. Muchísimas gracias, Antonio. Si podremos gracias a ti. remontar, si todo va bien, Guadix, todo va bien, Guadix. Bueno, pues es lo importante, ¿no? Recordar a las personas, recordar los acontecimientos, los buenos pues para que esté ahí su ejemplo, los malos para que no se repitan, y es lo bueno siempre de tener las cosas en la memoria, de tenerlas presentes, y yo creo que Guadix hace muy bien con rendirle este homenaje al director de la Escolanía, a Carlos Ros, que quienes lo conocimos en vida, pues la verdad que lo tenemos como grabado en nuestra retina. Uh-huh. Desde luego es una de esas figuras que definen parte de la identidad de Guadix. La Escolanía pues es una de las partes de las que todo el mundo me habla en Guadix desde que llegué, ¿no? Y forma parte de la vida de muchas de las personas que conozco. Y bueno, yo tuve ocasión de conocer a don Carlos Ros, de entrevistarlo, y yo lo conocí ya muy mayor, y la verdad es que era todo carácter y todo personalidad. Así que bueno, estas efemérides sirven, como bien dices, pues para recordar. Uh-huh. Bueno, pues acuérdense ustedes, este próximo fin de semana, con protagonismo de Carlos Ros. Y bueno, pues durante todo este mes de octubre, ya avisamos el pasado, en el número anterior, durante todo este mes de octubre nosotros nos vamos a incorporar a la celebración de ese mes de la poesía que se lanzaba hace unos años desde la biblioteca de Guadix, y que inundaba de poesía las calles, los comercios, todos los lugares, y nosotros nos queremos contagiar también de la poesía. Y tenemos hoy una contribución muy, muy especial, ¿no, Pilar? Uh-huh. Fíjate que hacías en el podcast de la semana pasada un llamamiento para, pues por si alguien se animaba a enviarnos alguna poesía, y tenemos una oyente colaboradora que, bueno, nos encanta que sea activa, sabemos que le gustan muchísimo las letras, la poesía, y que nos regala
una lectura que os vamos a compartir a continuación. Ella es Sonia Hernández Vico y le agradecemos de corazón que nos haya enviado esta poesía. No llores por lo que ya ha pasado, ni por lo que quizás no pasará. Todo es ilusión. No existe lo que no es ahora. No existe lo que no es verdad. No existe lo que no eres tú. No hay problema sin solución, ni fracaso sin enseñanza. Nada pasa sin un porqué, nada queda si no es eterno. En tu actitud está el éxito, pues no hay éxito sino contigo. Batalla ganada la que libramos con nuestro sueño placentero. Todo lo demás es ilusión. Bueno, pues una bonita poesía en una bonita voz. Es el complemento perfecto, ¿no? Pues sí, en una bonita persona. Es una persona muy bonita. Así que es la combinación ideal. Uh-huh. Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias y recordamos a todo el mundo que durante el mes de octubre o cuando ustedes quieran, si nos quieren mandar una poesía para conmemorar algo, para decir algo, nosotros estaremos encantados de compartirla, ya sea de autoría propia o de un autor conocido, y así que estaremos nosotros encantadísimos de poder compartir con todos los oyentes de Todo va bien Guadix y esa poesía. Por cierto, que como esto es contenido evergreen, porque bueno, no tenemos que... Bueno, esto de evergreen es que lo he aprendido ahora recientemente, pero es contenido siempre verde, ¿no? Siempre fresco. Esto pues se puede repasar en cualquier momento y ahí queda para la posteridad esa poesía, esa contribución con la que ustedes nos ayuden. Y Pilar, tenemos también una actividad durante este próximo, a partir de mañana viernes, ¿no? En la que la fotografía y los lugares y las mujeres van a ser protagonistas. Creo que tú te lo sabes mejor que yo. Bueno, yo me lo sé un poquito, pero vamos a hablar con alguien que se lo sabe todavía mejor y que nos va a dar muchos más detalles. Esta es una actividad de una asociación de mujeres que se llama Matria, que se ha creado recientemente, pues que tiene un carácter de multidisciplinar, ¿no? Con perfiles muy diversos. Y bueno, podríamos decir que su primer gran proyecto es este que llega mañana, viernes 8 de octubre, a Guadix. Es una ruta que tiene el sugerente título Soleando en el río de la vida, que se iniciará en la plaza de Santa Luparia a las 6 de la tarde. Había que inscribirse previamente. Y bueno, es una reflexión sobre espacios de mujeres y del agua. En fin, yo creo que nos lo va a contar muchísimo mejor María Viñas en esta entrevista que viene a continuación. ¿Y por qué María Viñas? Pues porque María Viñas forma parte de Matria y es la responsable de una de las partes de esta actividad que arranca mañana viernes, y que es esa exposición fotográfica con el mismo título, Soleando en el río de la vida, que se podrá ver en la plaza de San Francisco pues desde mañana viernes. Así que, Jesús Javier, si te parece, pues escuchamos esa entrevista que le haces a María. Pues vamos a escuchar. Si todo va bien, Guadix, todo va bien, todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me... Pues vamos a esa entrevista con María Viñas. Voy a pedir un favor a todas las personas que he entrevistado a lo largo de mi vida, y es que durante unos segunditos se tapen los oídos porque, bueno, no les quiero molestar, pero sí quiero decir que María Viñas es mi entrevistada favorita a lo largo de muchos años de entrevistas, porque María es luz. Hola, Jesús. María es luz, y la luz es el componente fundamental de la fotografía, pero es que María es un auténtico encanto y es una delicia hablar con ella, así que, bueno, quiero decir que es mi preferida. Todos los demás también los quiero, pero es que a María la quiero de una manera especial, María. Jesús, voy a empezar la entrevista colorado, que no me puedas ver. Bueno, así da gusto empezar, ¿eh? Digo lo que quiero, porque aquí no estamos sujetos ni a publicidad ni a nada. Aquí esto es nuestro, ¿no? Así que yo digo lo que siento, me sale del corazón y lo digo así. Oye, pues yo te lo agradezco de verdad, porque ahora mismo me ha llegado el mío y estoy súper feliz.
Pues María, tienes que estar feliz por ser como eres, Y nosotros te lo agradecemos mucho que compartas esa luz de la que yo hablaba hace un segundito. Y bueno, estaba deseando una excusa para poder entrevistarte y me la ha dado la Asociación Matria, que es una asociación que hace su puesta de largo este próximo fin de semana, este próximo viernes, y lo hace contigo como una de sus protagonistas. Pero bueno, en la medida que tú puedas, María, cuéntanos en qué consiste esta asociación. Bueno, esta asociación nació a principios de este año. A mí me llamaron para que, como tú me estás comentando, también diese mi versión, lo que yo podía aportar para esta nueva forma de ver el mundo, de aportar información sobre las mujeres, sobre la historia, sobre el feminismo, sobre seguridad. Y nace prácticamente por eso, ¿no? Por una reivindicación de nuestra historia, de ver qué habían hecho mujeres de nuestros antepasados, de rescatar sobre todo esa historia, ya no solo de aquí de Guadix, sino del Geoparque, ¿no? O sea, de la parte norte de Granada. Y bueno, sobre todo con este primer proyecto, porque nosotros somos una asociación que no queremos quedarnos solo en el agua, porque nosotros empezamos hablando del agua, pero tenemos muchas más, somos muy ambiciosas, la verdad, somos mujeres muy ambiciosas que queremos hablar de muchos más temas. Somos mujeres, esta asociación lo componen muchas mujeres de muchos ámbitos, de la historia, de la literatura, de la cultura, de la fotografía, y que teníamos algo en común, que era eso, el rescatar, el reivindicar la visibilización de la mujer, no solo del presente, sino también del pasado, porque gracias a esas mujeres del pasado, nosotras somos hoy lo que somos. Entonces nosotras, después de todos estos meses trabajando, luchando, informándonos de lo que para la mujer supuso el agua hace muchos siglos ya, pues empezamos con este proyecto, ¿no?, que se llama Soleando en el Río de la Vida, que como tú bien has dicho, lo presentamos este viernes 8 de octubre con un paseo a Guadix, y en el cual también, que comienza en la Plaza de Santa Luparia, nos presentaremos y nos conoceréis muchísimo más y en profundidad. Ese acto de presentación, digamos que consta de dos partes. Una primera parte que se integra dentro de lo que es Pasea Guadix, tengo entendido, y sí, una segunda parte que es una exposición fotográfica al aire libre y en la que tú aportas tu visión fotográfica, ¿no? Sí, nosotros quisimos que no se quedase, queríamos ir un poco más allá, porque sí tenemos claro que queríamos hacer un itinerario aquí en Guadix, porque quizá el punto en común aquí, el punto céntrico, aunque en muchísimos más sitios aquí de la zona, como he dicho antes, en el parque, hay lavaderos, fuentes, acequias, caños, pero queríamos hacerlo aquí en Guadix por la cantidad de arquitectura y de, como he dicho antes, de fuentes, de lavaderos que hay, que la gente pasa por ellos todos los días en su rutina para ir a comprar el pan y no se dan cuenta de que tienen ahí algo rico, algo que presenta una historia, que te cuenta cosas. Entonces, pues nosotros quisimos hacer ese itinerario y decidimos, gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Granada, que nos han permitido hacer esto, pues lo hemos convertido en un paseo a Guadix para que lo disfruten el mayor número de personas. Y pues empezaremos en la Plaza de Santa Luparia, tenemos un recorrido de 1 hora, donde todas las compañeras iremos explicando los distintos puntos donde pues trabajaba la mujer el agua, cómo era su actividad, qué hacía, qué se contaba, cómo era ese momento de sororidad entre las mujeres, de qué hablaban, lo duro que era para ellas. Vamos a hablar de muchísimas cosas y, como tú bien has dicho, el punto final lo pondrá mi exposición, el cual también entra dentro de Soleando en el Río de la Vida, que será en la Plaza de San Francisco. Es una exposición al aire libre, totalmente, se verá colgada en los balcones de la Biblioteca Municipal de aquí de Guadix. Y no quiero desvelar mucho más porque las fotografías yo las he visto, son preciosas, son hermosas, reflejan muchísimo el trabajo que llevamos invertido durante estos meses, porque además para esta actividad hemos contado con muchísimas mujeres de todas las edades que han lavado
que han visto a sus madres lavar, que han visto a sus tías lavar, que han sido lavanderas profesionales, que me han contado su historia, su vida, y también hay muchas que me han dejado a mí fotografiarlas, porque yo en la exposición hago eso, es reflejar en el presente lo que ha sido el pasado. Bueno, pues María, hay algo que me gusta mucho, que es que continúe esa sororidad de la que hablabas en esta ocasión para poner esta exposición en marcha. Tú eres la autora de esas fotografías, pero por lo que me estás contando y por la manera de trabajar que me estáis contando, prácticamente tú lo que has hecho ha sido trasladar a la fotografía pues todos esos sentimientos, todas esas historias y de alguna manera quienes han participado y colaborado son también autoras, ¿no? de esta exposición. Sí, o sea, ha sido un completo trabajo, ya no solo por parte de la Asociación Matria o de mí que yo he hecho la fotografía, sino ha sido un trabajo en equipo de mujeres, de que nos han ayudado, de que nos han aportado, y ha sido precioso ver cómo esa sororidad de la que yo hablaba antes, de la que tú me has comentado, existía desde hace ya siglos, lo que pasa que no era visibilizada y no se hablaba de ello, pero ha sido precioso ver cómo preguntábamos a las mujeres por su historia y por su vivencia y ellas nos las contaban con un agradecimiento, una forma de decir gracias por escucharnos, gracias por contar lo que nosotras no hemos podido contar antes, y luego yo la forma de poder fotografiarlo, porque también hemos estudiado muchísimo gracias a esa entrevista, a los documentos escritos que nos han dejado, a documentos gráficos también, porque yo a la hora de hacer fotos he tenido que documentarme muchísimo para saber cómo tenía que trabajar, porque quería reflejar lo máximo posible, que aunque se viese la foto que es del presente, quería reflejar el pasado, ¿no? El color, las vestimentas, el cómo trabajaba ella en equipo, el agua. Ha sido un proceso muy, muy bonito, de mucho aprendizaje, la verdad. Aprendizaje. Me quedo con esa palabra, María, porque tú que eres una chica joven y me gustaría saber qué impresión te ha causado, si de alguna manera esto te ha cambiado a ti misma o te ha hecho reflexionar pues acerca de ese papel. ¿Qué proceso has tenido tú a raíz de conocer estas historias? Pues la verdad, Jesús, me ha cambiado totalmente mi perspectiva de cómo veo y observo a las mujeres de hoy en día, de cómo observaba yo a las mujeres del pasado, de cómo aprendía de ellas, y sobre todo me ha dado una perspectiva feminista muchísimo más amplia de la que yo tenía, ¿no? O sea, a mí me ha cambiado en todos los aspectos, tanto en el ámbito personal, de cómo yo rutinariamente aplico el feminismo, hasta el ámbito profesional de cómo yo hago mis fotos, porque yo sí que es verdad que he sido una persona que, aunque llevo muy poco tiempo trabajando la fotografía, siempre he fotografiado a personas cercanas de una misma edad, de un mismo ámbito, de un mismo privilegio, y esto me he dado cuenta de que hay muchísimas más mujeres de las cuales se puede aprender, tanto mujeres con más edad, que saben más, mujeres racializadas, todo tipo de mujeres trans. Entonces a mí esto me ha cambiado muchísimo, aunque parezca una tontería, de verdad, que me ha dado una visión más amplia de cómo yo veo el mundo, y sobre todo de cómo veo incluso a mi abuela, de valorar realmente el trabajo que hacían ellas, porque cuando yo estuve haciendo las fotos recreamos casi al 100% lo que era ir a lavar. Y estas mujeres se tiraron cerca de 2 horas lavando y acabaron agotadas. Acabaron felices, pero agotadas del trabajo duro, de decir, tanto yo viéndolas como a ellas sintiendo ese proceso de lavado, nos dimos cuenta de decir, madre mía, la labor y el trabajo que tenían ellas y lo felices que eran incluso, porque muchas nos contaban eso, que ese proceso para ellas era una vía de escape de su vida rutinaria, de la familia, de los maridos, de la vida rutinaria que tenían en el pueblo. Así es que de verdad ha sido un cambio total en mi vida.
Bueno, pues esos cambios son para bien, María, porque son experiencias y es riqueza. Claro, es que por lo que estás contando es que ahora estamos muy acostumbrados que abrimos un grifo y tenemos el agua en casa. Metemos la ropa en un tambor de una lavadora y a X tiempo la tenemos fuera, pero estamos hablando de mujeres que para el agua de consumo doméstico tenían que ir a las fuentes públicas o tenían que contratar a alguien que se la trajera a casa, ¿no? O lo mismo pasaba con la tarea de lavar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil quizás para gente de generaciones más cercanas acercarse a ese mundo, pero precisamente una exposición como esta lo que va a hacer es revivirla, ¿no? Revivir todos esos momentos y cómo se estrechaban lazos también en todas estas tareas, porque ahí es cuando se ponían en marcha, era el informativo local, era al mismo tiempo una red de solidaridad y una red social en el que la gente se conocía y se contaba sus cosas, las buenas y las malas, ¿no? Sí, totalmente. Además era una forma de socializar en cualquier momento. Era el plan de, pues yo iba a lavar todos los días y sabía que me iba a encontrar con mi vecina Paqui y con mi vecina Pepa y me íbamos a contar qué tal no había ido a la familia y sabíamos que encima estábamos trabajando y algunas de ellas, como bien he comentado antes, había lavanderas profesionales, o sea, ellas cobraban por esa labor, ellas cobraban por ir a lavar todos los días. Entonces era una actividad que cubría el ámbito político, porque se hablaba de política, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito cultural, porque había muchas mujeres que iban allí a cantar, a decir, pues vamos a cantar esto, vamos a cantar lo otro. Es que es maravilloso y precioso el descubrir cómo el simple hecho de ir a lavar, de trabajar el agua, cubría todo esto, y hasta que no te pones a investigarlo, a estudiarlo y a aprender de todo eso, no te das cuenta realmente. Entonces, con esta actividad, Consolidando en el Río de la Vida, queremos rescatar eso, ¿no? El que en el presente nos demos cuenta y aprendamos del agua, de lo que era ir a lavar, de las lavanderas. Y con la exposición, por favor, yo creo que os va a gustar muchísimo, estoy muy ilusionada. Se va a ver reflejado todo lo que yo te estoy comentando y lo que tú también me has dicho. Uh-huh. Y esas manos, ¿no? De esas mujeres que lavaban en el agua fría. Hay muchas manos, hay mucha agua. Lo he acertado, ¿no? Sí. María, en tu anterior exposición, Estaciones del Año, que la veíamos el año pasado, pues va a hacer un año en diciembre, ¿no? Fue más o menos para el Puente de la Purísima. Tuvimos la ocasión además de disfrutar de tu compañía cuando estábamos viendo la exposición. No sé si este año vamos a tener también alguna ocasión en la que nos puedas acompañar en esa visita a la exposición. En este caso, al estar al aire libre, al ser una exposición que va a estar colgada en los balcones de la biblioteca, pues no voy a estar, porque además me voy a Granada, además que ya te contaré los planes que tengo en Granada. Y ahora mismo el día que voy a poder guiar o poder estar allí con todos vosotros es el mismo día 8, o sea, el viernes, una vez que ya se inaugure. Ahí yo podré, pues, las dudas que haya, explicación de cómo yo he trabajado, de cómo ha sido para mí hacer este proyecto junto a mis compañeras también que me han ayudado. Eso sí, o sea, a no ser que alguien quiera que vaya yo y le explique expresamente, pues voy a estar allí o te lo explico, sí, pero realmente allí como tal, sí estará mi compañera Sara también, que está dentro de la Asociación Matria, que está allí en la biblioteca. Ella también está pendiente de este proyecto, ha participado también, sí que es verdad que ella también nos puede enseñar un poco. Y lo que sí es que dentro de la biblioteca municipal hemos preparado algunas sorpresas para que se vean también, no queremos desvelar mucho más, para que haya un poco de expectación, para que la gente se sienta así un poquito a ver qué hemos preparado, pero que dentro de la biblioteca también va a haber cositas para ver. Uh-huh. Bueno, María, yo voy a hacer uso de un privilegio, a mí me enchufas, ¿vale?
Ah, por supuesto. Y más con la introducción que me ha hecho, por favor. Hombre, yo estaba ahí buscando ya la manera. Por supuesto. Bueno, Claro. María, te deseamos muchísimo éxito con esta exposición y con todos esos proyectos que ya nos irás contando y que, claro, nos has dejado ahí con el caramelillo. Es que no puedo contar mucho más. Nos has Sí, dejado- es que no puedo contar mucho más. Pero nos dejas impacientes, ya lo sabes. Y, Ya lo sé. y bueno, pues desearte todo lo mejor, que mañana viernes nos vemos en ese paseo y en esa puesta de gala, en esa puesta de gala de la Asociación Matria, y sobre todo pues muy felices de poder contar con tu trabajo y con tu talento en una ciudad como es la de Guadix. Un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo para ti también. Al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien. Como siempre, encantadora María Viñas, y nosotros encantados de poder asistir a esa actividad en la que tanto vamos a aprender. Y bueno, ¿qué energía transmite María? Yo creo que trasladada esa energía a su fotografía, pues la verdad que es puro magnetismo, ¿no? Ujú. Es una actividad recomendable 100% y hay que darles la enhorabuena a todas las que se han implicado, a todas las mujeres, a las grandes mujeres que se han implicado en este proyecto, pues que ve la luz mañana y que seguro será el primero de muchos y muy interesantes. Uh-huh. Bueno, pues Pilar, hoy por circunstancias de garganta lo estamos haciendo un poquito más breve, pero... Sí. Pero nos despedimos ya y hoy vamos a tener un pequeño cambio porque normalmente Alicia María Espósito nos acompaña con un cuento, pero fue ella precisamente la que nos recordó, oye, el mes de octubre, la poesía, y nos trae una poesía muy bonita y que vamos a disfrutar muchísimo. Además, una poesía yo creo que una de las más conocidas de su autora. Ujú. Pues nada, un gustazo como siempre escuchar a Alicia, un gustazo escuchar poesía. Aprovecho para recomendar esa línea, ese canal que tienes, Jesús Javier, que se llama Lecturas Poéticas, que está funcionando súper bien, que cada vez tiene más adeptos, más seguidores y que en el que nos regalas casi cada día una poesía muy bien recitada también. Así que hoy podéis escuchar en esta entrega, ya lo habéis hecho, a Sonia, podéis escuchar al final a Alicia, estas dos entrevistas, y tú y yo, Jesús Javier, pues nos volvemos a conectar a través del micrófono el próximo jueves. Pues hasta entonces, Pilar, cuídate, cuida de los tuyos y un fortísimo abrazo. Igualmente, un beso enorme para ti y para todos. Tú me quieres, Blanca, de Alfonsina Storni. Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres, Nívea, tú me quieres, Blanca, tú me quieres, Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes, Blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes, casta, Dios te lo perdone. Me pretendes, Alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca,
Vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua.